Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo funciona nuestra herramienta de creación de cuestionarios en línea llamada TheClick. TheClick es una herramienta online, así que se accede con un usuario y una contraseña a una página web. Este sería el entorno de nuestra plataforma. Aquí tenemos la lista de todas las encuestas que tenemos tanto abiertas como hemos ido creando. Podemos crear categorías para nuestras encuestas como grupos. En la pestaña avanzado vamos a poder copiar una encuesta, importar una que ya tenemos, unir dos encuestas o exportarla, así como pues descargarla. Y rápidamente, si vemos una encuesta, vemos si está abierta o está cerrada, el número de respuestas, los destinatarios y estos simbolitos significan ir a la pestaña creación, difusión, datos y análisis de datos, DataVis, así como la fecha de creación, fecha de la última respuesta y aquí para borrarla. Nosotros vamos a enseñar a cómo crear una encuesta desde cero, entonces vamos a nueva encuesta. Para crear una nueva encuesta ya puede ser o la creamos, como bien he dicho, desde cero, o copiamos una que ya existe, o utilizamos un modelo de alguna plantilla que tengamos ya, por si utilizamos un mismo tipo de encuesta varias veces. Nosotros vamos a crear una encuesta desde cero. Nombre de la encuesta, yo le voy a poner satisfacción hotel. Va a ser la encuesta de satisfacción tras la visita a un hotel. Idiomas de la encuesta, pues podemos seleccionar todos los idiomas que queramos, español y por ejemplo inglés. Y aquí tenemos rápidamente algunos modelos que luego vamos a poder cambiar. Entonces yo por ejemplo voy a seleccionar este. Tengo que cambiar el nombre. Ahora sí. Bien, ya tenemos rápidamente nuestra encuesta creada. Entonces, aquí arriba tenemos el idioma en el que estamos creando nuestra encuesta, yo lo voy a cambiar al español. Y aquí las diferentes opciones. Pregunta para insertar una pregunta, texto para insertar texto, una página para insertar imágenes o vídeos, biblioteca, por si tenemos ya una biblioteca de preguntas que solemos utilizar normalmente, entonces la recuperamos desde aquí, o de alguna encuesta que hayamos creado, o de un cuestionario antiguo, etc. Y aquí en la pestaña de personalizar, pues vamos a personalizar el entorno de mi encuesta. Yo había seleccionado esto, pero yo voy a poner, por ejemplo, una imagen de fondo personalizada. Entonces yo aquí puedo importar mi propia imagen de mi ordenador, aunque yo ya la he importado, entonces voy a seleccionarla aquí. Y luego el color del formulario, pues lo voy a poner en color, por ejemplo, en naranja clarito, con una transparencia del 8%. En estilo de los textos, pues voy a poner toda mi letra va a ir en este tipo de letra. Aquí en navegación vamos a poder ver cómo queremos mostrar los botones, entonces yo estoy contenta con estos botones. Y por ejemplo voy a poner en morado también, y el modo de transición entre las páginas va a ser barrido. Y luego en la parte de arriba de la página voy a poder insertar un logotipo. Yo voy a seleccionar uno ya que ya he cargado, con un tamaño de, por ejemplo, 30. Y podríamos también insertar un texto o un banner, lo que quisiéramos. O el título de la encuesta si queremos. Ok. Entonces ya rápidamente tengo mi cuestionario personalizado. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestras preguntas. ¿Cómo? Pues mira, mi página 1, la primera página se va a llamar Satisfacción General. Y voy a crear una pregunta. Entonces aquí tenemos aquí el texto de la pregunta, cómo va a ser la pregunta. El tipo de pregunta, voy a seleccionarla desde aquí. Tenemos casillas para marcar, caritas sonrientes, menú desplegable, estrellita, orden con imágenes, arrastrar y soltar imágenes para también preguntas de ordenar, post-it
imágenes, tenemos escala graduada, ranking y arrastrar y soltar, que sería igual que esta, pero sin imágenes. Y luego con preguntas abiertas, pues numérica, para correo electrónico, fecha, textual y código. Y luego muchos tipos de preguntas de tabla, de diferentes formas de representación. Bien, entonces mi primera pregunta va a ser esta, porque voy a preguntar ¿cuál es tu grado de satisfacción con el hotel? Y entonces yo aquí voy a seleccionar mis modalidades, que ya tengo una biblioteca de modalidades. Por ejemplo, esta, de totalmente satisfecho a totalmente satisfecho. Y aquí puedo seleccionar esas caritas que yo quiero poner. Entonces aquí tengo toda la lista de todos los pictogramas que podíamos poner. Yo me quedo con esta que me gusta. Y aquí, en mostrar en varias columnas, pues yo quiero que me salga todo, por ejemplo, en 4 columnas. Ok, pues ya me sale aquí la pregunta. Otra pregunta que podríamos hacer, por ejemplo, imaginemos que queremos saber el motivo de por qué no están satisfechos cuando han contestado que no están satisfechos. Entonces yo aquí voy a poner has contestado y luego me voy a referir a la respuesta de tu grado de satisfacción. ¿Por qué? Y yo lo voy a poner en forma textual. Entonces lo que voy a hacer es que esta pregunta solamente se va a presentar si a la pregunta ¿cuál es tu grado de satisfacción? Han contestado insatisfecho y totalmente insatisfecho. Ok. Entonces, si vamos aquí a probar, podemos seleccionar el idioma, yo español porque todavía no lo he traducido al inglés. Entonces, si pulsamos así, me sale ya lo que han contestado y la pregunta, pero si pulso en satisfecho no me va a salir. Volvemos a mi cuestionario. Bien, yo voy a crear ahora otra página que se va a llamar habitación para evaluar la satisfacción de la habitación. Aquí la tengo. Voy a poner la pregunta de ¿cuál es tu grado de satisfacción con la habitación? Y yo voy a elegir valoración con estrellas y las estrellas las quiero medianas. Y en las modalidades pues igual puedo poner muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, etc. Y esta pregunta la voy a hacer obligatoria. Ok. Otra pregunta que podemos hacer es, por ejemplo, valora lo siguiente. Entonces yo quiero preguntar en forma de tabla de escala graduada. Así, muy satisfecho a muy insatisfecho. Y voy a preguntar, pues, valora la limpieza, valora el orden, comodidad, luminosidad y ruido, por ejemplo. Y yo puedo elegir que me aparezca directamente a todas las líneas o que vaya línea por línea o un barrido. Yo voy a poner, por ejemplo, línea por línea. Ok. Otra pregunta que se podría hacer. Valora por orden de importancia. Entonces yo voy a escoger aquí el ranking en forma de número y voy a poner limpieza, orden, ruido, luminosidad, comodidad o otro. Y en otro yo voy a seleccionar añadir un campo de texto para que la gente pueda escribir ellos mismos otra modalidad. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de crear nuestras preguntas es el nombre de la variable y la etiqueta. Si le ponemos ya un nombre a la pregunta, por ejemplo, importancia habitación, esto luego nos va a servir para que a la hora de analizar sea todo más claro. Ahora voy a crear otra página que se va a llamar servicio para evaluar la satisfacción del servicio.
Y la pregunta va a ser, valora lo siguiente igualmente, y lo voy a poner en forma también de tabla, pero en casillas clicables. Y yo mi modalidad en la que voy a seleccionar va a ser pésimo, malo, mediano no, es regular. ¿Vale? Y aquí el servicio, pues el trato, amabilidad, rapidez en atender, calidad de la atención. Luego vamos a poder aplicar un baremo a las modalidades. Este baremo puede ser creciente, decreciente o un baremo personalizado que nosotros podemos definir, un peso para cada modalidad. Y aquí igualmente podemos elegir que las preguntas se presenten de forma aleatoria e igualmente mostrar una indicación si queremos explicar un poco mejor la pregunta. ¿Ok? Bien, otra página, vamos a valorar la calidad de las instalaciones. ¿Ok? Y aquí la pregunta que voy a elegir va a ser una pregunta con imágenes. ¿Qué instalaciones has visitado? Entonces yo voy a poner aquí imágenes y voy a ir seleccionando las imágenes. Yo tengo aquí pues el spa, el restaurante, la piscina. Y yo voy a poder autorizar varias respuestas para que puedan responder de forma múltiple, todas a un número fijo. Ok. Otro tipo de pregunta que podríamos hacer es un arrastrar y soltar. Ordena por importancia la presencia de las siguientes instalaciones en un hotel. Entonces yo esta pregunta la voy a poner en drag and drop, arrastrar y soltar. Y aquí a la derecha voy a elegir las fotos que voy a mostrar. Ok. Y finalmente vamos a crear una página para información personal. Y en esta página voy a preguntar, por ejemplo, el sexo en forma de imagen. O la pregunta de, por ejemplo, la edad en forma de post-it. Y voy a preguntar, por ejemplo, entre 18 y 25, entre 26 y 35. Y finalmente la pregunta de ¿a qué te dedicas? Y esta va a ser casilla para marcar normal. Entonces, por ejemplo, estudiante, jubilado, asalariado o desempleado. Aquí la tengo. Igualmente, otra cosa que podríamos hacer es crear reenvío, es decir, salto. Si una persona ha contestado a X modalidad, pues reenviarlo a una parte del cuestionario, al final del cuestionario o a la pregunta que nosotros quisiéramos. Yo voy a terminar ya aquí y finalmente voy a añadir una última página. Recordamos que al principio dije que se podríamos introducir imágenes y vídeos, entonces yo lo que quiero introducir va a ser un vídeo. Por último, te invitamos a que descubras nuestro nuevo hotel en Annecy, Francia. Y yo voy a poner aquí insertar un vídeo. Y voy a copiar el código de integración. Ahí. Y ya se me integra. Igualmente, esto también podría condicionarlo a presentar si a la pregunta tal ha respondido a tal. Ok, y finalmente una página de agradecimiento, que podemos modificar también. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es probar mi cuestionario. Voy a elegir el idioma en español porque por ahora no lo hemos traducido. ¿Cuál es tu grado de satisfacción? Mal. ¿Por qué? La habitación estaba sucia. Entonces, 1, muy satisfecho, muy satisfecho. Así,
así, valora por orden de importancia, para limpieza y el orden, luminosidad. Y luego otro, el estilo. Siguiente. Y aquí pues podemos ver el vídeo. Genial, guardar, pues ya está. Aquí podemos ver cómo quedaría si se muestra en tableta o en smartphone y la orientación. Entonces, dependiendo del dispositivo, pues se va a ajustar de una manera u otra. Bien, volvemos a nuestra encuesta. Entonces, como decía al principio, podemos elegir tanto idiomas como queramos. Aquí tenemos el español y el inglés, podemos traducirlo o manualmente o automáticamente, así como elegir más idiomas según lo que queramos. Y también gestionar en formato papel por si queremos imprimir nuestro cuestionario y descargarnos un PDF. Pues ya está, eso sería todo en cuanto a cómo crear una encuesta con nuestra herramienta de Qlik. No os perdáis los siguientes vídeos si queréis conocer cómo difundir nuestra encuesta y luego analizar los resultados.